Hola, buenos días todavía. Muchas gracias por la invitación. Antes de iniciar, quiero agradecer la invitación a participar a este evento. Y bueno, este es mi conflicto de interés. El tema, como ya comentaba el doctor, es síndrome geniturinario de la menopausia. Y bueno, este es un término que tiene aproximadamente 10 años de que se empezó a utilizar y actualmente es el término correcto para referirse a atrofia vaginal o a vaginitis atrófica, y se denomina síndrome geniturinario de la menopausia al conjunto de síntomas, signos de la vulva, vagina, uretra y vejiga causados por el hipoestrogenismo, y actualmente es el término correcto que ya se utiliza a nivel mundial. Se decidió utilizar este término porque tiene una serie de síntomas y signos, como pueden ver en la diapositiva, a nivel de genitales externos, a nivel urológico y a nivel sexual. Sin embargo, los principales son atrofia vaginal, que incluye resequedad e irritación vaginal, dispareunia; a nivel sexual, disfunción como disminución de la excitación y la satisfacción; y de los síntomas urinarios, infección de vías urinarias recurrente, así como síntomas de vejiga hiperactiva que incluyen la urgencia, la frecuencia, disuria y nocturia. Es un problema que va en crecimiento, y esto porque aproximadamente en el año 2030 se espera que más del 17% de la población va a tener más de 65 años. Y en México se espera que en el 2050 el 22.5% de la población va a tener más de 60 años. Esto, aunado a la disminución del uso de terapia hormonal desde el reporte de la WHI, que ya comentaba el doctor anteriormente, que a pesar que esto fue en el año 2002, pues sigue habiendo todavía consecuencias por la disminución de los estrógenos que ha habido, y bueno, con esto las mujeres tienen mayor sintomatología. Tomar en cuenta que este problema, este padecimiento tiene una prevalencia bastante alta, el 50%, y se espera que en aquellas mujeres mayores de 60 años el 84% van a sufrir el problema. Vean aquí en la gráfica, a diferencia de los síntomas vasomotores que conforme va pasando el tiempo van disminuyendo, los síntomas del síndrome geniturinario de la menopausia van en aumento. Además de que tiene una afectación muy importante en la calidad de vida, y esto lo podemos ver aquí en este artículo en donde participó el doctor Cuauhtémoc Celis. Como pueden ver, es una investigación que se llevó a cabo en Latinoamérica, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, y lo que se intentó es investigar la conciencia de la atrofia vaginal en mujeres posmenopáusicas, a las cuales se les envió un cuestionario en línea y contestaron de acuerdo a lo que les afectaba el tener algún síntoma del síndrome geniturinario de la menopausia. Y como pueden ver, pues desde las relaciones sexuales hasta las relaciones con la pareja, hacer ejercicio, sentirse saludable, viajar, o sea, actividades totalmente de la vida diaria se ven afectadas por el síndrome geniturinario de la menopausia. Sin embargo, esto es un reto, ya comentaba, por la cantidad, por la prevalencia que existe de este problema y por la situación de que está en crecimiento la población de la tercera edad, además de que hasta el 70% de las mujeres no van a comentar los síntomas con el médico. Creen que es algo normal, la mitad de las mujeres creen que este problema es algo inevitable del envejecimiento, por lo tanto la mitad de las mujeres se va a quedar sin tratamiento. Y el 40% esperan que el médico inicie la discusión de sus síntomas. Sin embargo, la mayoría de los médicos carecen de capacitación para poderlo abordar, y solo del 7 al 10.3% de los médicos van a preguntar acerca de la sintomatología del síndrome geniturinario de la menopausia. Entonces, como vemos, pues estamos en un gran problema. En cuanto al diagnóstico, lo primero, bueno, pues hacer una historia clínica como cualquier padecimiento, tomar en cuenta que el tabaquismo puede ser algo que empeore el problema, y pues hay que ver cuánto han durado los síntomas, cuándo iniciaron, qué tan angustiantes son, qué afección hay en la calidad de vida, la historia sexual de la paciente, si utiliza lubricantes, si utiliza hormonales. Y dentro de los principales síntomas que presenta la paciente son estos. La más importante o la más prevalente es la resequedad vaginal, que se presenta en más del 90%,
y que la mayoría de las pacientes refieren que se puede presentar de 4 a más días a la semana, es decir, más de la mitad de la semana está presente el problema. Hay disminución de la lubricación, dispareunia, incontinencia urinaria, irritación, comezón, disuria, frecuencia urinaria y en algunas, en un porcentaje más pequeño, sangrado poscoito. Tomar en cuenta que no solo presentan un síntoma, sino que en promedio se llegan a presentar más de 3 síntomas y estos síntomas suelen ser de moderados a severos. En cuanto a la exploración física, vamos a encontrar disminución de la humedad, pérdida de las rugosidades vaginales, palidez, disminución de la elasticidad, fisuras, petequias, pérdida de remanentes himeneales. Nos podemos encontrar imágenes o pacientes, como podemos observar la imagen superior del lado derecho, puede haber labios menores adelgazados, retracción del introito, puede haber carúnculas y en ocasiones más graves, pues prolapsos uretrales. Tomar en cuenta que los síntomas no siempre se van a correlacionar con los hallazgos clínicos, es decir, que podemos ver clínicamente casos muy graves y la paciente estar totalmente asintomática. En cuanto a la evaluación, podemos apoyarnos de algunos cuestionarios para cuantificar la severidad de los síntomas y existen diferentes que podemos obtener en internet, cuestionarios de salud sexual, cuestionarios para detectar problemas urinarios o también utilizar simplemente la escala visual análoga para darle un valor a cada uno de los síntomas que está teniendo la paciente. También existen índices que nos pueden ayudar y hacer más objetivo el problema que tiene la paciente, como el índice de salud vaginal, que ahorita voy a hablar un poco más acerca de él. Podemos medir el pH vaginal y cuando la paciente tiene pH por arriba de 4.6 consideramos que existe atrofia vaginal. También podemos apoyarnos del índice de madurez vaginal y hay estudios que hablan acerca del grosor del epitelio vaginal que podemos medirlo por ultrasonido, pero realmente esto es algo que todavía está en estudio. El índice de salud vaginal, bueno, como ven aquí en esta diapositiva, pues tomamos en cuenta diferentes características de la vagina, como la elasticidad, secreciones, el pH, la integridad del epitelio, así como la humedad, y le vamos a dar un valor del 1 al 5, siendo 5 excelente o normal. Si la puntuación es menor de 15, pues entonces la paciente va a tener atrofia vulvovaginal. También existe el índice de salud vulvar que a través de la visualización de genitales externos, como labios menores, clítoris, el introito, la coloración de los genitales y si la paciente presenta dolor o algún disconfort, le vamos a dar un valor de 0 a 3 y en el caso de que la puntuación sea de 0 a 5, el problema es leve, de 6 a 10 es moderado y si la puntuación es mayor de 10, la paciente va a tener un problema severo. El índice de madurez vaginal, bueno, pues si vamos a considerar atrofia, si hay menos del 5% de células superficiales y más del 65% de células parabasales. Existen otros exámenes complementarios, si hiciéramos un ultrasonido, pues vamos a encontrar un endometrio adelgazado, si hacemos un frotis vaginal va a haber aumento de leucocitos y disminución de lactobacilos, y en una cistoscopía pues vamos a ver imágenes como la que observamos en la parte inferior de la diapositiva, en donde vemos una capa blanca que se le conoce como metaplasia escamosa, la uretra puede estar corta o puede haber palidez de la mucosa uretral. Ahora, en cuanto al tratamiento, lo primero que hay que hacer es reconocer el problema, saber que puede existir este problema, ser empático y comprender por lo que está pasando en nuestras pacientes. Y el objetivo simplemente va a ser el alivio de los síntomas, realmente no vamos a curar el problema, simplemente vamos a darle mejoría a los síntomas. Y existen todas estas opciones, básicamente son las opciones no hormonales que se consideran la primera línea de tratamiento y generalmente está indicado en casos leves. El tratamiento hormonal se considera o se debe indicar en casos moderados a severos y el estrógeno vaginal es el estándar de oro hasta el momento. También existe el láser que actualmente ha tenido mucho auge y existen otros otros tratamientos que están en estudio. Vamos a iniciar con los tratamientos no hormonales, que es la primera línea.
la actividad vaginal. Se le recomienda a la paciente que realice ejercicios del piso pélvico. Ya existen revisiones sistemáticas en donde se comenta que sí funcionan y hasta el 76% de las pacientes pueden tener mejoría de los síntomas severos. Y algunos reportan hasta mejoría en el índice de salud sexual. Los dilatadores vaginales, estos utilizados cada tercer día, puede ser una buena opción de 5 a 10 minutos por 2 semanas, un mes, puede funcionar también. Y el continuar con relaciones sexuales también es una situación que hay que alentar a nuestras pacientes, porque esto va a aumentar la secreción natural, el flujo sanguíneo y el tono de los músculos del piso pélvico, y con esto va a haber una mejor elasticidad del tejido vulvovaginal. Otro tratamiento dentro de la línea, la primera línea, están los hidratantes y los lubricantes vaginales. Como ya comentaba, se indica como primer tratamiento en casos leves o hasta moderados. La diferencia es que el hidratante se utiliza de manera crónica y su mecanismo de acción es reemplazar secreciones. Necesitamos de 3 a 5 semanas para que haya respuesta. Y bueno, pues ahí pongo algunos ejemplos que existen en el mercado, como puede ser el ácido hialurónico. Ahora, el lubricante, el tratamiento es agudo. Esto se utiliza durante la relación sexual y bueno, pues existen de diferentes contenidos, como puede ser agua, silicón o aceite. Hay que tomar en cuenta que la mejoría de estos productos es temporal y no van a revertir la atrofia vaginal, es decir, que en el momento que lo suspenda, la paciente va a volver a tener sintomatología. No pretendo que vean esta tabla, está muy pequeña, solo que se fijen en las líneas negras, y lo que ocurre es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que la osmolaridad de estos productos, tanto hidratantes como lubricantes vaginales, sea por abajo de 380 o máximo de 1200. Entonces, todo lo que está en negro, pues realmente no cumple esta sugerencia, y también el pH debe de estar entre 3.5 a 5 o debe de ser un pH neutro, y entonces vemos que en la gráfica del lado derecho los que no tienen color son los productos que podrían cumplir con esto. En cuanto a los hormonales, bueno, esta es la segunda línea de tratamiento, son el estándar de oro, se prefieren en casos moderados a severos y también en casos en que la paciente tenga incontinencia urinaria de urgencia o vejiga hiperactiva. El mecanismo de acción: mantienen el flujo sanguíneo urogenital, la flora urogenital normal, previenen infecciones de vías urinarias, sobre todo recurrentes, e influyen positivamente en la urgencia urinaria, en los síntomas de vejiga hiperactiva. También pueden disminuir la dispareunia y aumentar la satisfacción sexual. ¿Por qué se considera hasta la fecha que es el mejor tratamiento o el estándar de oro? Porque evitan el metabolismo hepático, no es necesario agregar progestina para prevenir la hiperplasia o el cáncer de endometrio, se absorben mínimamente a nivel sistémico, los niveles séricos se mantienen dentro del rango posmenopáusico normal y se espera que haya una mejoría del 90% con el uso de estrógenos vaginales de los síntomas del síndrome genitourinario de la menopausia, a diferencia de la terapia sistémica, en donde la mejoría solo es del 75%. En cuanto a vejiga hiperactiva, bueno, existen diferentes guías de práctica clínica, como esta de la Asociación Europea de Urología del 2023, donde recomienda el uso de estrógenos vaginales para la vejiga hiperactiva, y estas también de la NICE, también, que hasta ponen el producto que pudieran utilizarse para el problema. En infección de vías urinarias, lo que va a ocurrir es que va a disminuir la frecuencia de estas infecciones y va a aumentar el intervalo de tiempo antes de la siguiente infección. Hay diferentes metaanálisis, como vemos aquí a mano derecha de la diapositiva, y hay uno que este es el último, una revisión retrospectiva de más de 5,000 pacientes, donde se ve que hay una disminución del 50% de las infecciones de vías urinarias en el siguiente año de uso del estrógeno vaginal. También a nivel de la disfunción sexual, podemos ver aquí cómo hay una mejoría a favor de los estrógenos cuando se compara con lubricantes vaginales. Ahora, existen una serie de estrógenos que podemos encontrar en el mercado con diferentes presentaciones, como vemos aquí, y la realidad es que no existe una diferencia entre unos y otros, es decir, no es mejor el utilizar crema o el utilizar
óvulos o tabletas, ni tampoco las preparaciones, una es mejor que otra. En México solo tenemos estas presentaciones, que es estriol, estrógenos conjugados y promestrieno, en óvulo crema y en ungüento. Y no hay estudios que comparen uno con otro, y buscando en la literatura me encontré este del 2018 de la Revista de Ginecología y Obstetricia de México. Es un estudio colombiano, ensayo clínico controlado, donde comparan el estriol versus los estrógenos conjugados en 387 mujeres, y lo que ellos encuentran en cuanto a satisfacción es prácticamente lo mismo entre los dos grupos. No hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a esto. Sin embargo, sí encuentran que el tiempo de desaparición de los síntomas es menor en el grupo de estriol, así como también los efectos secundarios con diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, bueno, si se pone a ver clínicamente, tampoco es tanta diferencia, ¿no? Entonces podemos decir que pudieran utilizarse o funcionan los dos. ¿Cuál es la dosis que se debe de indicar? Bueno, esto, de acuerdo al Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, se debe dar diario por 1 o 2 semanas y después 2 veces por semana por tiempo indefinido. Hay algunos artículos que comentan que sea por 3 meses, descansar 1 mes, volver a aplicarlos, o pueden ser 6 meses, descansar 1 mes y volver a aplicar. Pero no se tienen que suspender, porque en el momento que se suspenda, pues también el efecto va a disminuir y desaparecer. La mejoría no es inmediata, la vamos a esperar entre los 3 a 6 semanas, el efecto óptimo en las 2 a 3 meses, y se indican estrógenos vaginales si la paciente solo tiene síntomas vaginales, pero si la paciente tiene ya una terapia sistémica, del 10 al 15% de las mujeres van a tener sintomatología vaginal, y entonces se pueden agregar a esta terapia sistémica los estrógenos vaginales. Es importante comentar o evitar que la paciente interrumpa los estrógenos, porque al interrumpirlos la mejoría objetiva se va a deteriorar en 4 semanas y la subjetiva de 3 a 6 meses. Por lo tanto, habrá que comentar que este tratamiento no es una curación a corto plazo, sino una terapia a largo plazo. Los efectos secundarios, la realidad es que son pocos. Puede haber secreción vaginal, manchado vaginal, de repente prurito, y habrá que descartar una candidiasis. Y la mastalgia, aunque algunas pacientes lo refiere cuando se compara, o en estudios que se compara contra placebos, es básicamente lo mismo. Para evitar estos efectos secundarios, entonces se hace lo que les comentaba: utilizar continuamente, así 2 veces por semana, por 3 a 6 meses, después descansar 1 mes y volver a retomar el tratamiento. Hay que comentar a la paciente que una vez que se coloque el estrógeno vaginal debe de evitar relaciones sexuales las siguientes 12 horas, porque puede ocasionar irritación en la pareja. Ahora, independientemente de lo que acabo de mencionar, que es una terapia que funciona, que tiene pocos efectos secundarios, bueno, pues existe una pobre adherencia. Y en esta gráfica les muestro cómo que, aunque se utilice crema, diferentes composiciones o tableta vaginal, a partir de los 3 meses se ve que hay una disminución del uso de este medicamento o de este estrógeno vaginal. Y principalmente la razón es los costos, mejoría de los síntomas y, la más importante, la preocupación sobre la exposición de los estrógenos a largo plazo. Y esta última razón se debe a que la caja del estrógeno vaginal contraindica, aparecen las contraindicaciones, pero de la terapia sistémica. La advertencia, aparece ahí una advertencia, pero es la advertencia de la terapia sistémica, no de los vaginales. Por eso es que hay que platicar con la paciente y explicarle las diferencias que hay entre la terapia vaginal y la terapia sistémica, que es muy diferente. Y para esto hay diferentes estudios que demuestran la seguridad del uso de estrógenos vaginales. Lo mismo, es muy pequeña la letra de la gráfica que presentó ahí, pero bueno, lo que podemos ver es que en este estudio, que fue una cohorte a largo plazo, ellos determinaron la asociación entre el uso de estrógenos vaginales y el riesgo de enfermedad cardiovascular, de cáncer y de fractura de cadera. Incluyeron 2 grupos, el de sin estrógenos vaginales, que fueron casi 53,000 mujeres, versus 896 que utilizaban estrógenos,
y el seguimiento fue de 18 años. Y vieron que no hubo aumento ni en el riesgo de enfermedad cardiovascular, ni cáncer, ni fractura en las pacientes que utilizaban estrógenos vaginales. Además, en aquellas pacientes con antecedente de cáncer de mama también hay suficiente información en la literatura que puede ser seguro utilizarlo, sobre todo en aquellas pacientes con receptores hormonales negativos y en aquellas que estén en tratamiento con inhibidores de aromatasa o con receptores hormonales positivos, pues habrá que tener más cuidado y pensar a la mejor en otra opción. Obviamente, siempre consultar al oncólogo para el uso de esta terapia vaginal. Sin embargo, bueno, pues hasta la fecha yo no he encontrado algún oncólogo que me diga, sí, úsalos, no pasa nada. Entonces, hay que tener ahí un poco de cuidado. Bueno, las contraindicaciones, pues el sangrado uterino, el vaginal no diagnosticado, utilizar con cuidado en aquellas pacientes con neoplasias, como ya comentaba, y aquellas que tengan riesgo aumentado para cáncer endometrial, se recomienda vigilancia del endometrio. Existen otros tratamientos que no hay en México, como la prasterona, esta prasterona por vía vaginal no existe en México. Se utiliza para dispareunia, básicamente moderada severa, mejorando los síntomas de resequedad, irritación y prurito vaginal. Otro tratamiento es el ospemifeno. Esta se administra por vía oral, es muy cómodo para la paciente y también se utiliza en el caso de dispareunia, resequedad vaginal moderada severa, y tiene también efecto en la incontinencia urinaria y en la función sexual. Ahora, el láser es una terapia que actualmente se ha estado utilizando. Estas terapias basadas en energía que incluyen el uso de láser CO2 o de erbium jack o también la radiofrecuencia. El mecanismo de acción pues es causar un microtraumatismo y de esta manera se producen vasos sanguíneos nuevos, produciendo colágeno y matriz extracelular, proliferando celularmente, aumentando así el grosor del epitelio vaginal. Hay bastantes estudios en la literatura, sin embargo, yo quise mostrarles este que es del año pasado, en donde hace una comparación con estrógenos vaginales. Es una revisión sistemática y aquí lo importante no es tanto ya comparar contra placebo o demostrar por sí solo que el tratamiento funciona, sino comparar contra el estándar de oro, que son los estrógenos vaginales. Aquí el objetivo fue comparar la severidad de los síntomas del síndrome geniturinario después del tratamiento con láser vaginal versus los estrógenos vaginales. Incluyeron 6 ensayos clínicos controlados, 270 pacientes, como pueden ver, la muestra es muy bajita, y vieron en la parte de arriba la mejoría del índice de madurez vaginal, que prácticamente es igual para los dos grupos, para el de estrógenos y el de láser. Abajo está el cuestionario de salud sexual, donde también no vemos diferencias. En esta otra tenemos la escala análogo visual para los síntomas de este padecimiento y tampoco hay diferencias, y el índice de salud vaginal, ese índice que les mostraba donde incluíamos diferentes características y el pH, pues tampoco se ve que hay diferencias. Y ellos concluyen que el láser se asocia con mejoría de los síntomas geniturinarios similar al tratamiento con estrógenos, es decir, no es superior a los estrógenos siguen teniendo un lugar. Sin embargo, a pesar de que existen bastantes estudios, bueno, pues todavía la evidencia se puede considerar baja y muy baja, y esto debido a que las muestras son pequeñas. Ya les decía yo, 205 pacientes en la revisión sistemática anterior. Los seguimientos son a corto plazo, máximo 2 años, y no se ha determinado cuál es la dosis ideal, el número de tratamientos de láser que se deben realizar, ni los parámetros están estandarizados. Además, no se sabe cuál es mejor, si el CO2 o el erbium jack, y a la fecha los resultados son equivalentes a estrógenos vaginales. Tomar en cuenta que si no se utiliza adecuadamente puede haber efectos adversos severos. Si se utiliza adecuadamente, esto no va a ocurrir. Los costos son elevados y bueno, es algo que todavía no está aceptado por la FDA. Hay diferentes asociaciones en Estados Unidos que bueno, pues todavía no lo aceptan por la poca cantidad de ensayos clínicos controlados que existen y por los efectos secundarios que pudiera causar. Otros tratamientos, la vitamina E, ya existen también en la literatura
revisiones sistemáticas en donde dice que pudiera utilizarse, sin embargo no es superior a estrógenos vaginales. También existe el HIFU, que son ondas de ultrasonido de alta densidad, la testosterona en crema intravaginal, que a pesar de que se utiliza pues bastante frecuente, la NAMS no lo acepta todavía como un tratamiento para el síndrome geniturinario de la menopausia, y por ahí también hay estudios con oxitocina en gel, con inyecciones intravaginales de ácido hialurónico. Un poco para resumir lo que acabo de decir, bueno, este es un algoritmo del doctor Santiago Palacios, que me gusta bastante porque incluye todos los tratamientos que acabo de mencionar. Entonces, si la paciente nos llega a la consulta con algún síntoma del síndrome geniturinario de la menopausia, tenemos que ver qué tan afectada se siente. Si los síntomas son leves, podemos indicar únicamente lubricantes o humectantes. Si los síntomas son moderados o severos, indicamos terapia hormonal local. Si la paciente además tiene alguna otra indicación para la terapia sistémica, entonces damos terapia sistémica, pero ya comentaba que del 10 al 15% van a tener, a pesar de la terapia sistémica, van a continuar con síntomas locales, entonces se da también tratamiento local. Si persisten los síntomas, bueno, aquí es cuando regresamos a los humectantes o además incluimos los humectantes y pudiéramos también incluir terapia láser. La conclusión, bueno, podemos ver que es una condición muy común, hasta el 84% de las pacientes van a desarrollar el problema después de los 80 años, afecta importantemente la calidad de vida, es infradiagnosticado, generalmente se queda sin tratamiento y la primera línea de tratamiento deben de ser los humectantes y lubricantes vaginales, esto con un nivel de evidencia A. En cuanto al problema, si es moderado a severo, pues los estrógenos vaginales son el estándar de oro, también tiene un nivel de evidencia A. Y bueno, en casos de que no se pudiera dar estrógenos o que hay alguna indicación para utilizar o contraindicación para utilizarlos, bueno, podemos utilizar la terapia láser, que es una terapia emergente, pero aún tiene un nivel de recomendación C, y pues en casos refractarios o condiciones especiales. No olvidar educar a la paciente y al médico para identificar y tratar a tiempo estos problemas. Y con eso termino. Muchas gracias por su atención.